¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino, los caminos que nos llevan a Dios. Ya que dice San Juan que Dios es amor, y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso en este programa siempre meditamos temas que nos conducen por este camino que termina en Dios. En el curso de espiritualidad y vida interior que estamos viendo cada día, hemos estado revisando la oración, recordando que decíamos que en la vía purgativa, esto es de los que nos iniciamos, ya con un compromiso, no solo del cumplimiento de la ley, sino de ir a hacer ese trabajo de purificación, despojándonos de imperfecciones, pues gaste esta lucha. Por eso, juntamente con esta obra de destrucción que es negativa, hay que realizar una obra de edificación que es positiva y además nos hace crecer ese amor hacia Dios. La oración y las prácticas de vida interior son este recurso, son ese tónico revitalizador que necesita aquel que está luchando contra sus bajas pasiones, con las pasiones más arraigadas en su corazón, ya que hacerse violencia es ir contra nosotros mismos, contra nuestros placeres, contra nuestro egoísmo y renunciar a todo lo que se antepone a Dios. Ahí incluidos aún los seres queridos, como lo menciona la Escritura. Revisamos el día de ayer cuáles son las condiciones de acuerdo a la misma palabra de Dios que debe tener la oración. Y decíamos, revisando esta palabra, que Dios está cerca de los que lo invocan. Tan cerca como que en Él somos, nos movemos y existimos. Luego, cuando das un paso buscando a Dios, ya lo hallaste. Solo hacía falta que abrieras tu corazón. Solo hacía falta que lo desearas. El primer acto de la voluntad, que suma para bien o para mal, ya que no hay actos inertes. Cuando se dice, yo no actué, esas omisiones también cuentan para virtud o para pecado. Recordar el juicio de las naciones. Tuve hambre, no me diste de comer. Desnudo, no me vestiste. Enfermo, no me visitaste. Encarcelado, no fuiste a verme. O sea que lo que hiciste o no hiciste, pudiéndolo hacer, también cuenta. Y cuando ya el deseo está expresado, bueno, pues ya es un acto. El primer acto de la voluntad es el deseo y después viene la acción. Por eso decía nuestro Señor, ustedes oyeron decir, no cometerás adulterio, pues yo les digo, quien ve con mirada maliciosa, malintencionada a una mujer, ya cometió adulterio dentro de su corazón. Entonces expresar ese deseo de encontrar a Dios es haberlo ya encontrado, puesto que en Él somos, nos movemos y existimos. Entonces Dios está cerca de los que lo invocan. La oración debe ser humilde, también vimos el día de ayer, ya que de esta manera es atendida en forma especial. Y explicamos, de acuerdo a la misma palabra de Dios, cómo debe ser esa oración humilde que nos recomienda la Escritura. Y veíamos el ejemplo del publicano y el fariseo. Aquel que hacía una oración ostentosa y el otro que ni siquiera osaba levantar su cabeza y exalta. Nuestro Señor la actitud humilde del publicano y reprueba la del fariseo. Debe ser pues una oración humilde. También nos dijo la Escritura
que Dios escucha la oración del afligido. No es que sea un padre punitivo que está dispuesto a castigar la menor infracción que cometan sus hijos. No, es un padre que llega a decir la Escritura: la misericordia se ríe de la justicia. Es corto en castigar, largo en repartir. Y además, cuando el hacha de la justicia está por caer sobre el pecador, si éste hace una oración humilde, se cambia la justicia por la misericordia. Cuando estamos en aflicciones, cuando estamos más cerca del Señor. Es por amor que Él permite estas purificaciones, a veces con lágrimas y llenos de dolor. También dijimos que es una exigencia el estar haciendo oración para alcanzar esas gracias que se piden, pero hacer oración llena de fe. Y la fe, decíamos, debe ser puesta en el nombre de Jesús. Todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los concederá. Y ya no digo que Él, sino yo mismo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. También vimos cómo la oración va llena de poder cuando se pide con fe. Y en especial aumenta, se potencia esta acción sanadora que se expresa a veces a través de la respuesta que Dios da a nuestra oración cuando la realiza esta oración un santo. O sea, se potencia la oración cuando quien la realiza es un santo. Vimos al profeta Eliseo cómo resucitaba a un niño. Y muchos ejemplos en las vidas de santos hallamos donde se demuestra el poder intercesor cuando lo realiza alguien que ya está tan cerca del corazón de Jesús. También vimos que en la oración Dios nos revela cosas que a veces están para nuestros ojos como desconocidas, a veces alguna enseñanza, a veces alguna dirección para seguir ascendiendo por los caminos de la santidad. Y ahora queremos ver qué nos sigue diciendo la Escritura sobre la oración, donde nos dice que es una obligación hacer oración por los demás. La vocación del cristiano no es solo salvarse, sino salvar a los demás. Esa es la comunión de los santos que recitamos en el credo, donde yo me salvo por la oración de mi hermano y él por la mía. Vamos oyendo lo que nos dice el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versos 18 al 19. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí San Pablo dice: hagan oración entre ustedes unos por otros, pero también hagan oración por mí, para que yo tenga eficacia, para que mi palabra vaya ungida por ese poder de Dios, por ese poder del Espíritu Santo. La Escritura dice que no hay palabra ni testimonio sino en el poder del Espíritu. No es por retórica humana que la palabra de Dios penetra, sino por la unción del Espíritu Santo, que unge los labios del que la predica y abre el corazón del que la escucha. Vamos viendo qué nos dice el mismo San Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor siga propagándose y adquiriendo gloria como entre vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuevamente pidiendo, intercedan por mí para que la eficacia de mi palabra
penecre para bien de ustedes y mía. San Francisco de Asís decía a sus discípulos, a sus frailes: cuando uno de mis hijos vaya a predicar, que haya otro que esté haciendo oración. Y decía, y yo les aseguro que hace más bien por las almas el que ora que el que predica, porque aún para su predicación, depende del que está orando. Es una obligación, pues, hacer oración por los demás. Santiago mismo, el apóstol Santo Santiago, nos lo va a decir en el capítulo 5, versos 16, esta misma aseveración. Confesaos, pues, mutuamente vuestros pecados, y orad los unos por los otros, para que seáis curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Orad unos por otros, para que sean sanados. Bueno, pues no quede duda que es una obligación hacer oración por los demás. Dando es como se recibe. Con la vara que mide seréis medido. Sean generosos al pedir por los demás. No se queden cortos. Pidan toda bendición. Pidan toda gracia. Pidan todo bien. Sabiendo que el que por otros ora, por sí mismo aboga. Pues hacer oración también nos dice la Escritura que es conveniente que se haga en comunidad. Jesús nos dejó esta enseñanza, y las primeras comunidades cristianas, haciendo eco de su palabra, practicaban la oración asiduamente. Vamos viendo lo que nos dice San Mateo en el capítulo 18, verso 19. Yo os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está. La oración en común tiene gran poder. Llega a decir un santo, dice, creo que es Santo Tomás de Aquino, llega a decir, si un hijo le pide a un padre, pues a lo mejor le concede el favor que le está solicitando, la gracia que le está pidiendo, a lo mejor sí, a lo mejor no. Dice, pero difícilmente ese mismo padre va a cerrar sus oídos y a negar el permiso o la gracia que se le pide si varios de sus hijos están pidiendo al mismo tiempo la misma cosa. Y esto lo acabamos de oír en la palabra de Dios, donde 2 o más se reúnen por causa de mi nombre, pidiendo en oración, todo lo que pidan se les va a conceder. Estamos viendo las condiciones que recomienda la Sagrada Escritura en que se debe hacer la oración, y veíamos cómo las primeras comunidades cristianas, siguiendo las recomendaciones que Jesús nos dejó sobre la oración, la practicaban. Vamos leyendo el libro de los Hechos, el capítulo 1, verso 14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, presidida la iglesia por la Virgen Santísima, pero reuniéndose todos para hacer la oración. Supieron siempre esa importancia que tenía la oración al recibir las recomendaciones de Jesús y además verlo practicar. Pues en el libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 42, insiste sobre esto que ocurría en las primeras comunidades cristianas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Totalmente entendida la necesidad de la oración por estas primeras comunidades cristianas. Jesús mismo nos hizo ver la importancia de la oración. Él le estaba siempre robando tiempo a su sueño y a su descanso. Esto edificó siempre a los apóstoles, que después de verlo
en jornadas interminables de predicación, de atención a la gente, de imposición de manos, sanando toda enfermedad. Después de estas agotadoras jornadas, todavía se daba tiempo para retirarse y en la soledad entregarse a la oración. Vamos oyendo lo que nos dice San Mateo en el capítulo 14, verso 23. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el monte a solas, cerrando las ventanas de su habitación, cerrando los ojos, cerrando su imaginación a los ruidos externos y encontrándose con su Padre en la soledad. San Marcos también nos dice sobre esto, cómo veía desde su óptica lo que hacía Jesús. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, aquí en San Marcos, capítulo 1, verso 35 que acabamos de leer. Se ve como siempre la misma actitud. Buscaba estar un momento ya desocupado para entregarse a la oración en soledad. San Lucas, para seguir viendo lo que nos dicen los diferentes evangelistas sobre esta actitud de Jesús en la oración, en San Lucas 5:16. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Palabra de Dios. Alabamos, Señor, siempre retirándose a lugares solitarios. El mismo San Lucas en el capítulo 6, verso 12. Por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las horas de sueño, las horas de descanso, entregados al diálogo de amor con su Padre. No en balde decía, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. El alimento de ese vínculo amoroso con el Señor, con su Padre. Se fue enamorando, haciendo esfuerzos humanos. No hay que olvidar que él tenía la ciencia divina, la omnisciencia, la ciencia infusa por su impecabilidad aún como hombre, pero también la ciencia humana. Y en la oración tuvo que aprender. Era el Hijo del Hombre, y a medida que iba descubriendo el rostro de su Padre, fue cambiando la expresión que aún los profetas más místicos como Jeremías y Oseas hacían cuando hablaban de Yahvé. Decían Adonai, o sea, el Señor, pero con una inflexión de distancia insalvable, una distancia de lejanía, de majestad. El inacible, el inaccesible también le decían, el terrible. Y fue encontrando Jesús en ese diálogo amoroso que sin dejar de ser el poderoso, el majestuoso, el terrible, más que nada era Abba, papacito. Y nos dejó esa enseñanza para que nos arrimáramos con toda esa confianza de que se arrima el Hijo a su Padre. Pues bien, por el testimonio que él daba en la oración, los discípulos se sintieron motivados a imitarlo. Oigamos lo que nos dice uno de sus discípulos leyendo a San Lucas en el capítulo 11, verso 1. Estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y pues ya sabemos cuál fue la enseñanza, esa oración hermosísima del Padre Nuestro. Y decía, no hablen mucho como hablan los que no conocen a Dios. Cuando vayan a orar, cierren su puerta, recójanse en su habitación y empiecen a decir Padre Nuestro. Pues ese Jesús orante
es el que debemos imitar sabiendo el poder que viene en la oración, en la intercesión, en el remedio de tantas necesidades que llevamos en este valle de lágrimas. La misma Sagrada Escritura nos dice cómo los apóstoles, reconociendo toda la bondad en la transformación de su alma y la de los demás, y en esa respuesta que recibían de Dios, el remedio de sus necesidades por la que imploraban en la oración, le dieron una gran importancia a ellos en sus vidas. Vamos oyendo lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro al terrado sobre la hora sexta para hacer oración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí ya está San Pedro imitando a su maestro. Ya está apartándose a hacer su oración. Y también el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, verso 1, miren lo que nos dice. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre orando, siempre imitando esa enseñanza viva que les había dado Jesús. Y en la primera carta a Timoteo, San Pablo, en el capítulo 2, versos del 1 al 3, miren lo que nos va a decir. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya decíamos la obligación de orar por todos los demás en intercesión, por las autoridades, por los sacerdotes. Necesitamos sacerdotes santos. Sí, y luego a veces nos quejamos y criticamos, pero había que preguntarse, ¿cuánto has orado por tu sacerdote pidiéndole a Dios esa santidad? ¿Cuánto has rogado a Dios pidiéndole por tu sacerdote para que lo preserve de todo mal, de las tentaciones, de la gente ponzoñosa que se les arrima, sin cuidar, sin respetar su dignidad sacerdotal, exponiéndolos a peligros? Hay que hacer oración por ellos. Estamos revisando, de acuerdo a la luz de la Sagrada Escritura, las condiciones que debe reunir la oración y sus efectos. Hablando de la oración, debe decirse que la oración está en todas las etapas de la vida espiritual, tanto en aquellos que nos iniciamos como aquellos que están llegando a la unión transformante, o sea, a las alturas de la santidad. Sin embargo, debe decirse que no todas las almas deben hacer o han de hacer la misma oración, ni pueden meterse o mantenerse en ella como en un molde. Hay que recordar que aún en la forma de hablar somos diferentes. Hay gente introvertida, hay gente de pocas palabras, hay gente muy locuaz, extrovertida, que habla y habla. Bueno, pues ahí ya está la personalidad manifestándose. Es ese temperamento que se lleva en la sangre. Sucede lo mismo exactamente con la oración. Dice San Juan de la Cruz que apenas puede haber un alma que en la mitad del camino se parezca a otra. En esto se manifestó también ese respeto que nos tiene el Señor. Fuimos irrepetibles. Se rompió el molde cuando nosotros nacimos. Pues bien, igual que todos tenemos una forma diferente de comunicarnos, en la oración es igual. Apenas hay un alma que se parezca a otra,
Y esto sucede por razones sobrenaturales, porque Dios así nos hizo, así nos formó, somos obra de su mano. Y también decía por razones naturales, como ya lo expresé, porque somos diferentes cada quien en su forma de expresarse. El influjo, pues, que el Espíritu Santo va dando a las almas, va dando un modo de orar en cada momento y a cada persona. Un director espiritual experto por la forma de orar de una persona puede darse cuenta del crecimiento que está alcanzado en la vida espiritual. Por ejemplo, en la primera etapa de la vida espiritual, que es conocida como purgativa, la oración que se realiza es discursiva, o si bien no se habla, si bien no se expresan a veces oraciones ya elaboradas por algún manual de oración de palabra, se medita, sin embargo, sobre ellas. Se toma también un pasaje de la Escritura y se hace la meditación y se hace un discurso interior. Pues esta es la oración de las tres potencias: memoria, inteligencia y voluntad. Intervienen para el discurso interior que se hace cuando se está orando. Pero cuando la vía purgativa avanza, cuando la gente empieza a crecer en su despojo de la pasión dominante, también la oración se empieza a transformar y se hace afectiva. Cuando el alma ha ido conociendo mejor a nuestro Señor, entonces como que le estorban los discursos, basta ya una palabra, una frase, o componerse delante de Dios para que el fuego del amor se encienda. Entonces hay poco discurso y muchos afectos. ¿Cuáles afectos? Pues amor, generosidad, aborrecimiento al pecado, deseo de sufrir, etcétera. Afectos que giran en torno al amor de Dios. Pero cuando se sigue avanzando en ese crecimiento espiritual de la vía purgativa, que es la primera vía, la primera etapa de los que nos iniciamos, entonces la oración se transforma en oración de simplicidad o de simple mirada. Esto es, ya no son muchos afectos, sino que se reducen al afecto principal, que es el amor. Y lo voy a explicar apoyándome en el amor humano, recordando que dije el día de ayer que el amor en el cielo y la tierra tiene el mismo nombre y los mismos efectos y afectos. Dios ama como nosotros amamos como Dios ama, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la oración que nos lleva a hacer crecer este amor de Dios, pues va a seguir el mismo modo del crecimiento del amor humano. Si no, fíjense en esto que les voy a decir. Cuando se conocen recién el muchacho y la muchacha, un joven y una joven, y sienten esa atracción, equivale a la gracia de la conversión, donde vamos en el mundo despreocupados y luego nos llama el Señor y nos hace que dejemos de ser indiferentes, fijamos ya la mirada en Él. Y empiezan estos muchachos a dialogar. Ahí está la oración discursiva. Hablan y hablan y hablan y no se cansan de hablar. ¿Por qué? Porque se están conociendo, y acuérdense que el amor crece del conocimiento. Decíamos ayer por referencias, no puede crecer este amor. Pues esa es la oración discursiva. Se habla y se habla y se habla. A veces estás oyendo a tu espalda que alguien está diciendo,
papá Dios o papacito, te pido por mi hijo fulano que está en Estados Unidos, por mi hija sutana que está enferma. Bueno, pues esa es la oración discursiva, la oración de los que nos iniciamos, la oración de los sentidos, de las tres potencias. Pero miren lo que va a pasar. A base del despojo y de ir conociendo por medio de la oración cada vez más al Señor, entonces sucede lo mismo que con estos jóvenes que después de conocerse y dialogar mucho, empiezan a perder palabras, pero a crecer en afectos. A veces ya están uno al lado del otro y pueden permanecer horas en silencio, sin hablar, pero ahora tienen más consuelos que cuando hablaban mucho. Ahora sí sienten esa presencia viva de la persona a la que empiezan a amar. Se pierde discurso, pero se crecen afectos. Esa es la oración afectiva. Pero si siguen creciendo en esa intimidad, en esa relación amorosa, va a crecer tanto el fuego del amor entre ellos que va a llegar el momento en que ya no necesiten estar cerca uno del otro, sino que donde anden, a lo mejor él estudiando, ella en su casa o su trabajo, basta que piense cualquiera de los dos en el ser amado y se va a inflamar el corazón de amor. Pero ya no de muchos afectos, uno solo, que es el amor. Lo mismo sucede en la oración. Por eso, en la medida que vamos conociendo el rostro de Dios y lo vamos amando, va cambiando el discurso, haciéndose escaso en palabras. A veces se hace una oración de mirada simple. Te pones frente a Dios y el Espíritu Santo inspira a dejar vacía la mente. No hay discurso y se permanecen horas. Y cuando sales, te das cuenta que va lleno tu corazón de presencia de Dios, de una gran paz. O sea, no fue tiempo perdido. El Espíritu Santo quiso que te callaras para que ahora escucharas. Pues va cambiando la forma de la oración y decía un maestro de ascética y mística, un director avesado en el manejo de las almas, por la forma de orar de una persona, puede darse cuenta del crecimiento que está alcanzado en los caminos de la perfección o de la santidad. La oración discursiva o de meditación de ordinario se realiza meditando sobre alguna verdad de fe. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, o un pasaje de la vida de Cristo, o cualquier pasaje de la Escritura, la liturgia o vida de santos. Esto, meditándolo, primero, ¿qué dice? Luego, ¿qué me dice? ¿Qué enseñanza hay para mí? ¿Y qué cambios de vida debo hacer para que esta meditación tenga una eficacia transformadora en mi vida? Pues bien, esta forma de meditar nos lleva a un conocimiento cada vez más profundo de estas verdades que meditamos y nos lleva a hacer aplicaciones, ya dije, en nuestra vida práctica. Pero aquí hay que tener mucho cuidado de no enfrascarnos en un estudio y de disertación muy docta en este análisis meditativo que hacemos, si no, nos vamos a olvidar de Dios y nos vamos a enredar ahí en una meditación filosófica, teológica, pero es más un estudio que una oración, ¿no? Dejar nuevamente que el Espíritu Santo nos vaya llevando en la medida que nosotros seamos útiles, pues Él nunca nos va a alejar del objetivo principal,
que es estar unidos a Dios y por medio de esta meditación transformar nuestra vida. Hacer lo contrario sería no un trato con Dios, sino un estudio que se puede hacer en cualquier parte. Hay que discurrir, hay que hacer ese análisis, ese discurso mental y tener esos afectos, pero con Dios. El conocimiento tiene grande importancia, pero el amor es lo que nos une con Dios. Ya dije, y es que el amor en el cielo y la tierra tiene el mismo nombre y el mismo efecto. En cambio, entre el conocimiento de aquí, que se da por medio de la fe, que es oscuro, y la visión beatífica, que es luminosa, hay una grande diferencia. Pues cuando hacemos oración no hay que olvidar, estamos en diálogo con Dios, por lo que debemos de cuidarnos bien, de no entrar en distracciones y no enfrascarnos en los problemas de la vida que nos llevan a olvidarnos de Dios. La oración es para estar con Él. A cada cosa hay que darle su lugar y su tiempo. Pues cuando no quedó otro remedio porque los problemas de la vida son tan grandes que ahí están presentes, bueno, pues de eso hablan entonces. Pero no perder paz, ¿verdad? No decir, ahora no vengo en disposición de orar, porque siempre podrás orar. Y ya dije, cuando tu corazón está agitado por las vivencias que estás experimentando, pues de eso háblale al Señor. Cosas que nos estorban en la oración son estas. Primero, don yo, o sea, la soberbia. A veces decimos, yo no sé a qué vine hoy. Hoy no tenía disposición de orar. Vine y aquí estoy, insensible, sin poder pensar, sin poder meditar y sin sentir nada. Y como que dices, vine a perder tiempo. ¿Ya ven? Ahí estamos queriendo que la oración y exigiendo que la oración sea como yo quiero y no como el Espíritu Santo le inspira. No hay que olvidar que las luces, gozos y consuelos que se experimentan en la oración son incentivos, son regalos que Dios da para que sigas avanzando hacia ella. Pero cuando no te las da, dices que no sirvió la oración. ¿Qué sucede cuando una novia, por ejemplo, a la que le empieza a dar el muchacho regalos, un día deja de recibir los regalos y resentida, pues empieza a ver de mala forma al amado, se volvió interesada? Hay que amarlo por él mismo, no por lo que te da. Pues cuando vas y haces oración y no sientes nada, esa es una buena oración, si perseveras en ella, porque te quedas ahí no por lo que te está dando el Señor de consuelos, de alegría, de gozo, sino que te quedas por Él mismo. No es el mucho sentir, sino el mucho amar. Y el que ama de verdad no está condicionando su amor a lo que le dan. Al revés, da sin esperar nada. Entonces, el primer gran obstáculo para la oración es don yo. Buscar que las cosas sean como yo quiero, no como el Señor quiere. Pues nuestro Señor siempre sabe cuál es la oración que nos conviene y nosotros debemos estar dispuestos a dejarnos guiar. En la vida espiritual hay una cosa importantísima, dejarse hacer, dejarse mover. Quien se deja mover por los influjos del Espíritu Santo, sin duda, está quitando el grande obstáculo que somos nosotros mismos. Estar abiertos. Y miren, este es un ejercicio que cuando se abre uno al influjo de la gracia,
nos vamos transformando, volvemos más receptivos, nos volvemos más sensibles para escuchar esas mociones. ¿Qué es una moción? Pues es un movimiento interior, es una intuición, pero a veces llegan a ser alocuciones. La alocución ya no solo es una iluminación del entendimiento, es una palabra clara que te va diciendo por dónde debes de andar. Y cuando te abres al influjo del Espíritu Santo, vas a ver con qué eficacia vas a sentir su dirección. Llegamos al final del programa y pues esta fue una aportación de Benjamín Sepúlveda Hernández, y les recuerdo que el camino de ascenso hacia la santidad tiene 2 columnas: el despojo y la oración. Síganse despojando, sigan haciendo oración con perseverancia y van a seguir creciendo por los caminos de la perfección del amor. Que Dios los bendiga.